Hola amigos, el año pasado compré un contador de frecuencia. Lo compré para hacer un vídeo de cómo se repara. Me di cuenta que el aparato no estaba funcionando. La razón fue muy simple. En las fotografías, el aparato se muestra apagado, no está encendido y falta el cable de conexión de AC, el cable de poder. Cuando el cable falta, probablemente el mismo vendedor no sabe si el aparato está bueno o está malo. Lo que disparó mi curiosidad por comprarlo no solamente fue que tenía un buen precio, sino que el número de serie es un número bajo. Cuando el número de serie está entre el primer 1000 partes de tiraje en la producción, después de 25 años es un aparato que conserva cierto precio. Así que pensé que tal vez valía la pena poder adquirirlo y repararlo. Otra cosa que utilizo siempre como criterio es, número 1, si el precio es bueno. Este costó alrededor de unos 35 euros. Número 2, revisé el buscar los esquemáticos. Ya tengo los diagramas. Como tengo los diagramas, reviso que yo tenga las partes. Si tengo las partes, entonces puedo comprar el dispositivo. En el peor escenario, posiblemente una parte programable como el circuito integrado EEPROM podría llevar al no poder reparar el aparato. Entonces un criterio más que siempre utilizo es el que si no puedo repararlo, al menos puedo utilizarlo como partes para algo que ya tengo en funcionamiento. En este caso no lo tengo, así que me jugué el chance. Ahora veamos cómo repararlo. Lo primero que tuve que hacer fue adaptar el cable de poder. Quería conservar el conector original. Tal vez en el futuro puedo conseguir el cable. Así que de momento le hice una adaptación permanente y se va a quedar así hasta que consiga el verdadero cable de poder de este dispositivo. Después de cambiar el cable, lo enciendo y me doy cuenta que el aparato no funciona. Por supuesto, esa era la razón de por qué estaba en venta. Ahora veamos si podemos repararlo. Este es el plan. Si la unidad enciende pero no logramos tener mediciones en la pantalla LED, es posible que tengamos algún problema en la etapa digital o en el reloj. Si la unidad da mediciones y no está en calibración, el problema es con el reloj. Si la unidad enciende, muestra algo en la pantalla, pero no hace mediciones, eso significa que la etapa de entrada de medición posiblemente tenga un daño, esté algo quemado ahí. En nuestro caso, nuestra unidad no funciona del todo, está totalmente muerta. Eso significa que tenemos un problema en la fuente de poder y es un problema que puede ir desde el conector de las líneas de poder, interruptor, transformador o las etapas del regulador. Como no funciona nada de nada, podemos asumir que es un problema en la etapa del regulador que controla todo. Así que vamos a ir por ello. Lo que voy a hacer ahora es probar el ciclo de continuidad. Con el multímetro en continuidad voy a chequear si el fusible está bien, si el interruptor está bueno y el transformador. Para este circuito tengo un choke, tengo un filtro de radiofrecuencia. Así que sus componentes se prueban también. Lo que tengo en expectativa de la medición es algo en el orden de probablemente cientos de ohmios o cercano a los cientos de ohmios. Una resistencia muy baja me dice que hay un cortocircuito y no lo puedo conectar. Voy a tener que utilizar una lámpara en serie para eso. De otra manera, cualquier cosa cercana a los 100 ohmios está bien, porque cuando entre en los 50 Hz, este transformador va a cambiar su impedancia y esa resistencia va a subir. $80 y tanto de ohmios está bien para mí. La próxima medición va a ser la medición de salida de voltaje en el transformador.
En este devanado tengo a cerca de 18 voltios. Aquí a cerca de 19,5. Ahora hablamos acerca de unos 12 voltios. Hay algunos cables extras saliendo de aquí, cuesta abajo. Siempre que tenemos una falta de poder y ya revisamos, hicimos la inspección del conector, cable, interruptor, el fusible, el transformador, la entrada del primario, la salida del secundario, y nos damos cuenta que todo eso está funcionando, tenemos que apuntar a los transistores de poder. Aquí, por ejemplo, en este conector, con estos cables, tengo el transistor principal. Tengo también un conjunto de transistores, no sé si son transistores o reguladores de voltaje, pronto me voy a dar cuenta, pero tengo que revisar estos señores. En cuanto al transistor principal, es T5 y es un 2N3055, muy clásico en este tipo de equipos. Esta es la resistencia de 0.22 ohmios y el multímetro dice que está bien. Veamos ahora el transistor. Aquí tenemos un diodo y aquí tenemos el otro diodo. Ahora de extremo a extremo, no tiene corto, ni aquí tampoco. Muy bien. La mayoría de las veces el problema siempre está en el transistor de potencia. En este caso no lo está. Para la siguiente prueba vamos a revisar de que exista un voltaje en el colector. Si hay voltaje en el colector y no hay una salida, significa que hay algo malo con la etapa. Cuando hice la medición de voltaje, la hice en este punto y hay voltaje de salida del puente rectificador al colector del transistor, pero no hay salida. Si funcionara bien, en ese caso tendríamos una caída de tensión aquí, otra en la resistencia que sería alrededor de 0.7 y la caída de tensión de 5 voltios en la carga. Pero como no hay voltaje de salida solamente en el colector, entonces me fui a revisar el chip y revisé la entrada, bueno, no la entrada, la alimentación, y me di cuenta que no había voltaje. De vuelta al circuito, lo que busco es el voltaje de alimentación para este regulador. El diagrama dice que viene de este regulador, este módulo, está en la tarjeta P8. La tarjeta P8 es la tarjeta del reloj. Así que lo que tengo que hacer es buscar la salida de este transistor y que exista un voltaje de alimentación para este chip y que sus componentes estén bien. Así que veamos qué sucede. Esta es la línea de salida del transistor. Deberían de ser 12 voltios y van a este pin. Esta es la entrada de voltaje al regulador y va al pin 1. Este es el puente rectificador de diodos y este es el capacitor. Y si mido aquí, hay voltaje. Hay una pista que va de aquí al pin 1. Y quiero que pongan atención a lo siguiente. Aquí hay menos de 1 voltio. Y aquí está el voltaje.
no tenemos 20 voltios, tenemos menos de eso. Eso significa que hay un circuito abierto entre el pin y el barril, no están haciendo contacto. También tengo que limpiar un poco la humedad del aparato. Y amigos, el aparato estaba lleno de pelo de gato. Ustedes no tienen idea cuánto pelo de gato había ahí. Posiblemente podamos identificar el gato después del vídeo. Hagamos una prueba ahora. Muy bien, ese era nuestro problema. Nada mal para 120 MHz. Ahora 100 MHz. Todo bien, parece que ahora está funcionando y que vamos a tener un contador de frecuencia para nuestros futuros proyectos. Era solamente una gota de soldadura, pero amigos, los problemas intermitentes son muy difíciles de agarrar. Posiblemente alguien tuvo suficiente y decidió volar el multímetro por poco dinero. Yo lo compré por unos 35-36 euros y lo vamos a seguir utilizando por acá. No olvide suscribirse, y si el consejo acerca de localización de averías le va a servir en el futuro, no olvide darle un like ahora. Nos vemos la próxima vez.